Buenos días. Hoy estamos con un nuevo video explicativo y vamos a tratar el tema ejercicio correctivo en natación para los alumnos de profundización de la Facultad de Educación Física. Este tema forma parte del proceso metodológico en natación, donde habíamos dicho que existía la fase de aprendizaje, luego fijación, luego perfeccionamiento técnico y la etapa de correctivos en natación como finalización de las 4 partes de ese proceso. Cuando hablamos de correctivos, implícitamente estamos hablando de un gesto técnico. Para corregir, estamos corrigiendo algo que no responde a las expectativas que tenemos sobre un movimiento. Acá vemos una serie de definiciones. Por ejemplo, Grosser define a la técnica deportiva como el movimiento ideal relativo a la disciplina. Hodgman lo define como un conjunto de instrucciones o procedimiento para la solución de problemas de movimiento. Modelo exterior para procesos de movimiento. O sea, para corregir algo es porque tenemos algún concepto de que la técnica o algún tipo de movimiento es lo más eficiente y lo que queremos lograr para lograr un mejor rendimiento. No solo en lo deportivo, sino un mejor rendimiento en cuanto a su eficiencia de movimientos, tanto para un nadador que comienza a nadar o para alguien que está compitiendo. Siguiendo con el modelo de Grosser, para observar esta técnica deportiva, él divide a esa técnica en dos características observables, que son las características cualitativas y las características cuantitativas. Dentro de las cualitativas, el ritmo, la fluidez, la armonía, la constancia, la fuerza, la amplitud de movimiento, la coordinación temporal. Y dentro de las características cuantitativas, a su vez, lo divide en cinemáticos y dinámicos. Cinemáticos como lo observable, aquello que podemos medir, medidas de longitud, medidas temporales, ángulos que tanto nos gusta hablar a los entrenadores, y las características dinámicas o internas, que son las que producen aquellas fuerzas para realizar esos movimientos observables, los momentos de fuerza, los impulsos, la forma de trabajo muscular. Entonces, eh, después de hacer un análisis de todo lo que entendemos como técnica, es donde vamos a ver cómo se desempeña nuestro nadador y ver si necesitamos hacer este tipo de ejercicios. Para esto, vamos a hacer una comparación entre los ejercicios de aprendizaje y los ejercicios correctivos. Una de las características principales de los de aprendizaje era que eran simplificados, se iba de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido. En cambio, en los correctivos no son necesariamente simplificados. Tienen un objetivo puntual que es mejorar o corregir algo que no responde a los gestos que nosotros consideramos eficientes, que lo vamos a nombrar como gestos técnicos correctos. Entonces, para esto no necesariamente tiene que ser simplificado. Recordemos que los ejercicios correctivos se hacen una vez que ya tengo aprendido un gesto técnico, no cuando estoy aprendiendo a nadar. Otra de las características es que no saltean etapas fundamentales y eran progresivos. En cambio, el ejercicio correctivo no se aplica si no aparece un error. En el otro tratábamos de que las partes centrales de una enseñanza, el nadador las realice para que comprenda motrizmente lo que está realizando. En cambio, acá estos ejercicios no necesito realizarlos si es que no tengo algún error definido. Otra de las características es que son muy específicos, mientras que en los de aprendizaje buscaba algo globalmente correcto, el correctivo apunta a algún punto específico que considero que técnicamente no está correctamente realizado. Habíamos dicho también que cuando aprendía hacía pocas repeticiones para fijar una técnica y hacerlo conscientemente. En este caso se trata de trabajar un defecto por vez de manera que pueda establecer un nuevo movimiento correcto y hacer, una vez que logro un ejercicio donde está realizando correctamente lo que me interesa, ya hacerlo en mucha distancia para que pueda fijar el nuevo movimiento que consideramos un poco más correcto o eficiente. Habíamos dicho que los ejercicios de aprendizaje partían de movimientos correctos, donde no debía dar lugar a aprender fallos. Los ejercicios correctivos, si bien tratamos de que sean movimientos correctos, no necesariamente
y ya vamos a ver en unos ejemplos posteriormente, que mi interés principal es sacar ese defecto y si para ello necesito realizar algún gesto que no sea técnicamente correcto, lo puedo hacer en esta etapa. Los ejercicios de aprendizaje partían de la técnica como modelo y a partir de ahí trataba de seleccionar el mejor ejercicio que se pueda adaptar a las características de mis alumnos o nadadores. En cambio, los correctivos parten desde el error. Tengo que hacer el análisis desde lo que no realiza bien para ver cómo hacer para que se acerque al gesto técnico que conozco. Vamos a ver algunos ejemplos de esto que estamos hablando, de ejercicios que tendrían que cumplir esas características que estábamos viendo. Por ejemplo, nadar crawl, cruzando excesivamente la línea media, lo que va a provocar desequilibrios en ese eje longitudinal y la línea de nado, cruzando los brazos. Entonces la ejercitación como correctivo sería nadar sosteniendo la tabla con una mano, realizar 3 brazadas con el otro brazo, donde el nadador debe tocar con el dorso de la mano la parte proximal, el borde proximal de la tabla. Eso va a hacer que no pueda cruzar el brazo o por lo menos tenga la noción de que ya llegó a donde a mí me interesa que llegue o a donde a él le interesa llegar para no hacer algún perjuicio en su nado. Otro error podría ser el nadador que no culmina el barrido hacia arriba o ascendente en la última parte del nado de crawl, o sea, una brazada corta donde acelera el recobro. Entonces, obligo a que extienda el brazo diciéndole que cuando termine el movimiento debe rozar la parte externa del muslo con el dedo pulgar. Entonces, estoy haciendo que el nadador extienda su brazo y si, de acuerdo a las características físicas, le indico dónde debe tocarse el muslo, voy a hacer que ese movimiento sea con brazo extendido, que es lo que no realiza nadando normalmente. Otro ejemplo, el nadador que en pecho no completa el barrido hacia adentro, o sea, no aprovecha la propulsión de ese barrido hacia adentro, directamente desde los brazos abiertos ya está arrancando un recobro, podemos indicarle que toque con las manos la parte alta del pecho antes de iniciar el recobro. Y acá tenemos un ejemplo de que no necesariamente tiene que ser correcto, porque tocarse el pecho en un nado de pecho no es para nada correcto, pero si él acelera y arranca su recobro mucho antes, esta es una manera de que haga un movimiento más grande, llegue a juntar las manos, aunque exagere en un momento el tocarse con las 2 manos la parte alta del pecho. Bien, vamos a hacer también algunas observaciones cuando selecciono los ejercicios correctivos, como por ejemplo diferenciar lo que son defectos técnicos, que es cuando tengo que hacer el ejercicio, de una técnica que todavía no está formada. O sea, estoy en una fase de aprendizaje. Cuando estoy aprendiendo un nado, no tengo que perder tiempo en correctivos. Sí tengo que buscar muchas variantes, muchos ejercicios para una mejor comprensión del movimiento, porque la técnica todavía no está formada. Para que haga un correctivo tiene que tener fijo el defecto. También debo determinar el punto dañado del movimiento, exactamente dónde considero que se origina ese gesto que no es el que nosotros estamos esperando. También es importante que para esto diferenciemos los defectos principales que los secundarios. Primero van a venir, así como en la enseñanza, los defectos de posición del cuerpo, luego los de patada, luego los de movimientos globales de brazos, los de rolidos, coordinaciones, para terminar con algún movimiento de angulación de brazos en los barridos. El deportista tiene que tener la noción de lo que hace mal y en esto los medios actuales tecnológicos nos ayudan. Hace tiempo una filmación subacuática era difícil de hacer. Hoy cualquier o muchos celulares o cámaras subacuáticas son de muy fácil acceso y el nadador puede verse en una filmación y ver qué es lo que está fallando, porque todos, hasta nosotros mismos cuando nadamos, creemos que hacemos el mejor movimiento posible y muchas veces al vernos en una filmación nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo, aunque mentalmente no lo tengamos incorporado. También un detalle importante es que
ese defecto no esté causado por condiciones motoras insuficientes. Si estoy tratando de que haga una buena patada a pecho, pero no tiene flexibilidad en las piernas, en la articulación de la rodilla o de los tobillos, voy a estar tratando de enseñarle un gesto técnico cuando realmente su problema es la flexibilidad de tobillo, rodilla o cadera. ¿Sí? Acá pongo, como ven en la diapositiva, el término obligar en colores y entre comillas, porque no se trata del obligar a forzar a hacer algo, sino que cuando elijo un ejercicio tengo que asegurarme de que ese ejercicio me va a llevar a hacer algo correcto. Muchas veces decimos, como en el ejemplo anterior, no termina el barrido y no extiende el brazo. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos al nadador, nada 200 metros más, pero extendiendo el brazo cuando termines el movimiento. Y el nadador posiblemente no entienda qué es lo que está haciendo porque crea que está haciendo un movimiento correcto. Entonces, al decirle tocate con el dedo pulgar el muslo, estamos obligando a que extienda el brazo. Entonces, lo que él no hacía va a decir, no me puedo tocar el muslo, no estoy extendiendo el brazo, lo va a entender y el ejercicio que yo decida hacer tiene que lograr que realice lo que me interesa. También como últimos conceptos, es que no existe un correctivo mágico que pueda solucionar el problema. Muchas veces tendremos que probar con una serie de ejercicios hasta ver cuál logra la mejor comprensión del nadador del problema que está realizando. Y por último, entender que si bien hay correctivos hay errores comunes y correctivos muy conocidos y que se usan en todos lados, nunca va a reemplazar al análisis que pueda hacer el entrenador y el conocimiento que tenga de su propio nadador. Así que es importante que cada profesor o entrenador vea exactamente, de acuerdo a las características de ese nadador, qué es lo que considero que tiene como punto dañado o no realiza o le molesta en su eficiencia y no así en su estilo, que puede tener muchas variaciones personales de estilo que no van en contra de la técnica. Muy bien, esta es la bibliografía utilizada y como siempre, eh, cualquier duda que tenga, los invitamos a dirigirse al mail de la cátedra o al mío personal y a leer el artículo del ejercicio correctivo en natación. Muchísimas gracias y espero que les sea de utilidad.